El sol de Veracruz, una bola de fuego inclemente, se posaba cada mañana sobre el ingenio La Esperanza, bañando los vastos campos de caña en un dorado falso que prometía una fortuna inmensa para unos pocos y un sudor amargo, casi sangriento, para la abrumadora mayoría. Era el año 1883, y el porfiriato, con su manto de orden y progreso, comenzaba a afianzar sus raíces más profundas y oscuras, entrelazando destinos de gloria y miseria como las cañas que se mecían al viento salino y húmedo que llegaba del Golfo de México. Ricardo Hernández, un hombre cuyo nombre se convertiría en un susurro temido, conocido entre los suyos como el Jarocho, llevaba el peso de casi 40 años sobre sus hombros, pero en sus manos, endurecidas hasta la médula por el machete y la faena diaria, aún residía la fuerza de un roble, la tenacidad de la tierra misma. Su piel, curtida por el sol implacable y el esfuerzo inhumano, era un mapa viviente de su vida. Surcos profundos de preocupación en la frente, callos gruesos en las palmas que habían sentido el filo del acero y la aspereza de la caña, una mirada profunda y silenciosa que había visto demasiado y callado aún más, una mirada que, con el tiempo, se tornaría en la encarnación misma de la venganza. Ricardo era un hombre de principios tan sencillos como inquebrantables: trabajo honrado, una familia unida bajo el techo de un hogar y una fe inquebrantable en Dios y en la generosidad, a veces caprichosa, de la tierra. Desde que era apenas un muchacho, un imberbe casi, había cortado caña en La Esperanza, siguiendo los pasos marcados de su padre y antes que él de su abuelo. Era la única vida que conocía, la única herencia que le habían dejado. Con su esposa, Elena, una mujer de carácter dulce pero de espíritu férreo, había logrado forjar un hogar humilde pero siempre lleno de amor y el calor familiar en una de las innumerables chozas de barro y palma que el ingenio, con un gesto de falsa benevolencia, proveía a sus jornaleros. Juntos habían visto crecer a sus 3 hijos. La mayor, Sofía, una jovencita ya hecha y derecha que ayudaba a Elena en las agotadoras labores del hogar y el pequeño huerto. Miguel, un muchacho vivaracho y lleno de sueños, que anhelaba con toda su alma ser maquinista de tren y escapar de la caña. Y el pequeño Mateo, la última de sus bendiciones, la luz más brillante de sus ojos, un niño de apenas 4 años con la risa más pura y contagiosa que Ricardo jamás había tenido el privilegio de escuchar. Era el motor de sus esfuerzos, la razón de sus desvelos. La vida en el ingenio era una prisión sin muros, un ciclo interminable y extenuante de siembra, zafra, corte y molienda. El aire, denso y pesado, cargado con la humedad tropical, se mezclaba con el olor dulzón de la caña recién cortada, el aroma a tierra mojada por las frecuentes lluvias y el humo asfixiante que brotaba sin descanso de las chimeneas de la fábrica, señalando la incesante labor. Los días comenzaban antes del alba, con el tañido monótono de la campana que convocaba a los hombres a los campos, y terminaban mucho después de la puesta del sol, cuando los cuerpos, exhaustos y doloridos, apenas se arrastraban de regreso a las chozas. Ricardo era, sin lugar a dudas, uno de los mejores cortadores de caña. Su machete danzaba con una precisión casi poética, un movimiento aprendido de memoria a través de generaciones, derribando las cañas en haces perfectos, listos para la carreta. Su disciplina inquebrantable y su lealtad, que en aquel entonces aún era sincera, le habían valido un puesto de caporal, una posición que le permitía supervisar a otros jornaleros, pero que a la vez lo ataba aún más, de manera más intrincada, a don Elías Montenegro, el patrón, el dueño absoluto de aquellas tierras, y por extensión de las vidas y destinos de todos los que trabajaban en ellas. Don Elías era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y una mirada fría, calculadora, que rara vez mostraba emoción alguna. Su fortuna, una leyenda oscura que circulaba a medias entre los peones, se decía que había sido cimentada no sobre la caña de azúcar, sino sobre la espalda sudorosa y la sangre de sus peones. Vivía en la Casa Grande, una imponente mansión colonial con amplios patios interiores, fuentes de agua murmurante y exuberantes jardines, un contraste hiriente, casi insultante, con las miserables chozas de los trabajadores que se apiñaban a sus espaldas. Su voz, grave y autoritaria, resonaba en el ingenio como un mandato divino, una orden innegociable. No era un hombre de familia en el sentido tradicional. Su esposa había muerto años atrás, y sus hijos, si es que los tenía, vivían en la lejana Ciudad de México, completamente desinteresados en la operación del ingenio, solo esperando la herencia. Su única compañía constante era su contable, un hombre delgado, escurridizo y de mirada furtiva llamado Lisandro,
y un puñado de capataces leales que le hacían el trabajo sucio, manteniendo el orden a base de látigo y amenazas. El problema, la llaga abierta que corroía el alma de los trabajadores, la cadena invisible que los mantenía atados, era la infame tienda de raya. Un lugar sombrío y estratégicamente ubicado donde los jornaleros compraban sus provisiones más básicas: maíz, frijol, aguardiente barato, telas toscas para sus vestimentas utilizando vales del ingenio, nunca, bajo ninguna circunstancia, con dinero contante y sonante. Los precios en la tienda de raya eran más que exorbitantes, eran una burla descarada. Los pocos pesos que prometían como salario se evaporaban antes incluso de llegar a la mano, y el sistema entero estaba perversamente diseñado para generar una deuda perpetua, una espiral sin fin que amarraba a las familias, generación tras generación, a la tierra de don Elías. Ricardo, con su astucia natural y una disciplina férrea, había logrado por años mantener a raya la deuda, apretando el cinturón hasta el dolor, privándose de lo esencial y vendiendo clandestinamente algunas de las pocas frutas y verduras que cultivaban en su minúsculo patio trasero. Pero la brecha entre lo que les prometían y lo que realmente recibían se hacía cada vez más grande, más insostenible. La desesperanza comenzaba a echar raíces. La zafra de 1883 fue, irónicamente, particularmente exitosa para el ingenio. Un año de cosechas abundantísimas y de precios excelentes en el volátil mercado internacional del azúcar. Los trabajadores se deslomaron como nunca antes, bajo un sol que quemaba hasta los huesos y unas lluvias torrenciales que convertían los campos en lodazales pegajosos y agotadores. Ricardo, liderando con el ejemplo a su cuadrilla, había superado todas las expectativas de producción de don Elías y Lisandro. Todos, absolutamente todos, esperaban un pequeño extra, una bonificación o al menos la oportunidad de saldar algunas de sus deudas más apremiantes, de respirar un poco. Pero la realidad, como tantas veces, golpeó como un mazazo brutal, desprovisto de toda piedad. En la temida raya de pago, que se realizaba una vez al mes, Lisandro, con su rostro impasible y sus lentes brillando bajo la débil luz de la oficina, leyó los nombres y las deudas con una frialdad mecánica. Ricardo Hernández anunció con voz monótona: deuda acumulada de 600 pesos, salario devengado, 100 pesos, se le adeudan 300 pesos que serán abonados a su cuenta la próxima quincena. Por ahora, aquí tiene sus vales para la tienda de raya. Ricardo sintió que el aire, ya pesado y húmedo, se le escapaba de los pulmones. 600 pesos. Era una cantidad monstruosa. Había trabajado meses sin un solo día de descanso, bajo condiciones infrahumanas, y la deuda no solo no había bajado, sino que se había disparado. Su salario, 100 míseros pesos, una parte irrisoria de lo prometido, ya estaba comprometido, ya era propiedad del ingenio. La indignación y la desesperación comenzaron a mezclarse en su pecho. Esa noche, la fatal noche, Mateo, el pequeño Mateo, despertó con una fiebre altísima y una tos que le rasgaba el pecho diminuto con una fuerza desgarradora. Elena, con el instinto desesperado de una madre, lo envolvió en cuantas cobijas encontró, le dio infusiones de hierbas y remedios caseros que aprendió de su abuela, pero la fiebre no cedía, al contrario, subía. Al amanecer, Ricardo supo con una certeza aterradora que necesitaban un médico, y medicinas que solo se podían conseguir en el pueblo de Paso del Macho, a varias leguas de distancia, un viaje que costaría tiempo y, sobre todo, dinero en efectivo. Fue a la casa grande, suplicó a Lisandro con la voz quebrada por la angustia, por un adelanto en efectivo, por una parte, por mínima que fuera, de lo que le debían para salvar a su hijo. Lisandro, con un encogimiento de hombros que denotaba una crueldad indiferente, le espetó que el dinero en efectivo era solo para don Elías, que la política del ingenio era clara. Vales para la tienda, nada de efectivo. La desesperación le hizo suplicar directamente a don Elías, que pasaba cabalgando majestuosamente hacia los campos, imponente sobre su caballo. Pero el patrón ni siquiera se detuvo, apenas le lanzó una mirada despectiva y le gritó: problemas personales, Hernández, no de mi incumbencia. Vuelva al trabajo. La caña no se corta sola. Ricardo volvió a su choza, el corazón encogido por una impotencia que le quemaba las entrañas. Elena lo miró con los ojos anegados en lágrimas, una súplica silenciosa en su rostro. Intentaron lo imposible, recurrieron a la curandera del pueblo, una mujer anciana con conocimientos ancestrales, pero limitada ante la fuerza de la enfermedad. Pero la enfermedad de Mateo era más fuerte, más implacable que todo su amor y sus esfuerzos.
3 días después, el pequeño Mateo, la risa pura, el rayito de sol de sus vidas, se apagó. Su cuerpecito frío, inerte, exánime en los brazos de su madre, mientras Ricardo observaba el macabro espectáculo, sintiendo cómo algo dentro de él, el último rescoldo de su alma inocente, se rompía para siempre. No fue solo la muerte de un hijo amado, fue la muerte de la esperanza, el fin de su fe en un sistema, en la justicia de Dios y de los hombres. Fue el asesinato de su alma por la crueldad desmedida y la avaricia insaciable de un hombre. La imagen de Lisandro negándole el dinero, el desprecio de don Elías, se grabaron a fuego en su mente, una herida que nunca cerraría. El entierro de Mateo fue sencillo, silencioso, un lamento ahogado bajo el pesado cielo veracruzano. Los vecinos ofrecieron sus pésames, sus miradas cargadas de la misma pena y una resignación que Ricardo ya no compartía. Ricardo, de pie junto a la tumba fresca y pequeña, bajo el mismo sol inclemente que había visto nacer y morir a su hijo, sintió un frío glacial, no del clima, sino de una desolación profunda, que le carcomía las entrañas y le helaba la sangre. Ya no había lágrimas que derramar, solo un vacío inmenso que amenazaba con devorarlo por completo. Pero en ese vacío, en las profundidades de su desesperación, algo nuevo, algo oscuro, perturbador y terriblemente calculador, comenzó a germinar. Una promesa silenciosa, forjada en el dolor más crudo y la injusticia más flagrante, don Elías Montenegro pagaría, no con dinero, que para Ricardo ya no tenía valor, no con lágrimas, que ya no poseía, pagaría con algo mucho más valioso, con algo que lo destruiría hasta los cimientos de su existencia. Pagaría con su vida, con su razón, con su legado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el luto de Ricardo se transformó en una calma extraña y escalofriante. Seguía siendo el caporal eficiente, el hombre trabajador que conocían, pero su mirada había adquirido un brillo gélido, una inteligencia silenciosa y una astucia que antes, en su inocencia, no había poseído. Ahora observaba a don Elías con una atención casi obsesiva, una lente de aumento invisible. Cada gesto, cada conversación, cada manía, cada rutina del patrón y de Lisandro, el contable, era registrada y analizada en su mente como piezas de un rompecabezas macabro. Se daba cuenta de los pequeños descuidos, de las debilidades ocultas, de las vulnerabilidades que se camuflaban bajo la coraza de la riqueza y el poder. El ingenio, su hogar forzado y ahora su prisión de dolor, se convirtió en su tablero de ajedrez, y don Elías, inconsciente de su destino, en su pieza más importante, la reina destinada a caer. Ricardo comenzó su silenciosa pero devastadora revancha. No sería una sublevación violenta, pues sabía, con la amargura de la experiencia, que eso solo terminaría con más sangre de inocentes, más lágrimas de viudas y huérfanos. Sería algo más sutil, más insidioso, un veneno lento que carcomería las entrañas del ingenio y, lo más importante, de su cruel dueño. Empezó por lo que mejor conocía y dominaba: la caña de azúcar, la médula espinal de la fortuna de don Elías. Como caporal, tenía acceso directo a los campos, a la maquinaria, a los procesos internos. Primero, con una discreción que rozaba la invisibilidad, comenzó a manipular las cuadrillas de corte. En lugar de asignar a los hombres más fuertes y experimentados a los campos más productivos, como era costumbre, los desviaba sutilmente a parcelas menos ricas o más difíciles de trabajar. A la inversa, los trabajadores más lentos o menos hábiles terminaban en los cañaverales que deberían haber dado el mejor rendimiento. Esto no causaba una pérdida drástica de un día para otro, pero sí una disminución constante y apenas perceptible en la producción general del ingenio. Cuando don Elías o Lisandro preguntaban por los números, Ricardo siempre tenía una excusa creíble, siempre a flor de labios. El suelo no era tan bueno como se pensaba, el clima había sido demasiado seco o demasiado lluvioso, las herramientas estaban gastadas, había un brote de plagas menores. Pequeñas mentiras, hilvanadas con maestría, que acumuladas generaban grandes efectos económicos, sin que nadie pudiera señalar directamente a Ricardo. Luego se enfocó en el delicado proceso de molienda y refinamiento del azúcar. Conocía cada engranaje de la imponente maquinaria a vapor del ingenio, cada válvula, cada tubería, como la palma de su mano. Durante sus rondas nocturnas, cuando la mayoría de los trabajadores dormía el sueño de los justos y solo la guardia de seguridad vigilaba con desidia y somnolencia, Ricardo realizaba ajustes mínimos, casi imperceptibles, a los molinos, a las calderas y a los hornos. Desviaba ligeramente la presión del vapor en puntos clave, ajustaba mal una compuerta de forma que el flujo de melaza no fuera el óptimo,
o olvidaba limpiar ciertos filtros en momentos críticos. Esto resultaba en una ligera, pero persistente, reducción en la calidad final del azúcar. El producto que salía, cristalizado y empacado, era un poco más oscuro, con más impurezas, lo que significaba un precio de venta más bajo en el mercado, un golpe directo a las ganancias de don Elías. El patrón y Lisandro lo atribuían a problemas técnicos, a la antigüedad de la maquinaria, a la mala suerte que parecía acecharles. Invertían en reparaciones costosas y a menudo innecesarias, que Ricardo luego se encargaba de sabotear sutilmente de nuevo. La espiral de pérdidas comenzaba a girar, pero Ricardo sabía, con la certeza de un vengador predestinado, que para que su venganza fuera verdaderamente macabra y completa, debía tocar el alma de don Elías, no solo su bolsillo. Y para eso necesitaba desenterrar un secreto. Los rumores sobre el origen de la inmensa fortuna de los Montenegro siempre habían sido vagos, susurros cargados de temor entre los viejos y cuentos de terror para los niños. Se decía que el ingenio había pertenecido originalmente al tío de don Elías, un hombre de buen corazón y trato justo llamado don Rafael Montenegro, que había desaparecido misteriosamente años atrás, dejando a su sobrino, el actual patrón, como único y repentino heredero. Nadie había investigado a fondo en aquellos tiempos, pues en la era del porfiriato la palabra de un hacendado era ley y la justicia a menudo se compraba al mejor postor. Ricardo, durante sus noches de insomnio, noches en las que el recuerdo de Mateo lo asaltaba con una fuerza renovada, comenzó a indagar. Habló con los más viejos del ingenio, con ancianos que habían trabajado bajo el mando de don Rafael y que aún recordaban la diferencia abismal entre un patrón y otro. Eran cautelosos, temerosos de las consecuencias que acarreaba el hablar mal de los poderosos, pero Ricardo, con su mirada ahora llena de una melancolía que parecía entender sus miedos más profundos, lograba que se abrieran, que susurrasen las verdades olvidadas. Las historias eran consistentes. Don Rafael era un hombre justo, que pagaba bien a sus peones, los trataba con respeto y cuidaba de sus familias. Y de un día para otro, como si se lo hubiera tragado la tierra, desapareció sin dejar rastro. Don Elías, recién llegado de la Ciudad de México con aires de grandeza y un apetito insaciable, se hizo cargo con una rapidez que siempre había parecido, a ojos de los más observadores, demasiado sospechosa. Uno de esos viejos, un tal don Pascual, un hombre que apenas podía ver y oír, pero cuya memoria era tan nítida como el machete de Ricardo, le confió un detalle escalofriante que el tiempo no había podido borrar. Don Rafael tenía un reloj de bolsillo de oro, mi jarocho, una pieza única de gran valor sentimental con las iniciales R, M, grabadas y una muesca muy particular en forma de luna en la tapa. Él decía que se lo había regalado su padre y lo llevaba siempre consigo, como un amuleto. Cuando don Elías llegó y dijo que su tío se había marchado para siempre, ese reloj de oro nunca se vio de nuevo. Es como si se lo hubiera tragado la tierra con él de un reloj, una muesca. Ese detalle, tan insignificante para otros, resonó en la mente de Ricardo como un eco en una cueva. Empezó a buscar, no en la casa grande, donde Lisandro guardaba celosamente los objetos de valor y los papeles del ingenio, sino en los lugares más inverosímiles, en los rincones olvidados donde un objeto pequeño y valioso podría haber sido escondido con prisa, con miedo. Recorrió los viejos almacenes abandonados, las caballerizas en desuso, los rincones más empolvados y olvidados de la vasta propiedad. La búsqueda era lenta, peligrosa, una actividad clandestina que solo podía realizar bajo el manto protector de la noche. Meses de búsqueda infructuosa, meses de noches en vela, fructificaron finalmente una noche, bajo la luna menguante que apenas iluminaba el camino. Detrás de una pared falsa en la vieja oficina del ingenio, la que don Rafael había usado antes de que don Elías construyera la nueva, Ricardo encontró una pequeña caja de madera podrida, casi deshecha por la humedad y el tiempo. Dentro, cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda descolorido y cubierto de telarañas, estaba el reloj. Era de oro, sí, con las iniciales R. M y efectivamente una muesca en forma de luna en la tapa, pero no era solo el reloj. Había también una carta escrita a mano por don Rafael dirigida a un abogado de prestigio en Veracruz. En ella, don Rafael expresaba su temor por su vida, sospechando que su propio sobrino, Elías, lo quería fuera del camino para apoderarse completamente del ingenio y de toda su riqueza. Hablaba de la avaricia desmedida de Elías, de deudas ocultas que el sobrino tenía y de un plan perverso para despojarlo de todo lo que era suyo. La fecha de la carta era apenas una semana antes de su desaparición,
El corazón de Ricardo, endurecido por el dolor y la sed de venganza, latió con una furia fría, calculada. Tenía la prueba irrefutable, el secreto que podía desenterrar el pasado más oscuro y destruir a don Elías de la manera más humillante. Pero no lo entregaría a las autoridades. No, eso sería demasiado rápido, demasiado limpio, una justicia efímera. La venganza debía ser lenta, dolorosa y macabra. Debía ser un castigo que se saboreara en cada agonizante segundo. Con el reloj y la carta en su poder, Ricardo comenzó la segunda fase de su plan, la fase del tormento psicológico. Él era un hombre de pocas letras, casi analfabeto, pero Sofía, su hija, con la ayuda de una maestra ambulante que de vez en cuando pasaba por el ingenio, había aprendido a leer y escribir con una caligrafía pulcra y elegante. Ricardo, con la astuta excusa de querer aprender él mismo para llevar mejor las cuentas del ingenio, le pedía a Sofía que le leyera y escribiera pequeñas notas, familiarizándose con su estilo y su caligrafía. Luego, con una habilidad sorprendente, comenzó a redactar y a enviar cartas anónimas. No a la policía, no a los periódicos, pues sabía que don Elías tenía influencias, sino a personas clave y respetadas en Veracruz. Un influyente juez de distrito, el obispo de la diócesis, un hacendado rival y envidioso que siempre había codiciado la prosperidad de la Esperanza. Las cartas eran vagas al principio, insinuando que el ingenio de don Elías estaba maldecido, construido sobre pecados ocultos o bañado en sangre inocente. Mencionaban la inexplicable y repentina desaparición de don Rafael, y hablaban de un reloj que marcaba la verdad que nunca debió salir a la luz. No acusaban directamente a don Elías de nada, solo sembraban la semilla venenosa de la duda, la intriga y la paranoia en las mentes de los poderosos. Don Elías, un hombre ya de por sí supersticioso y temeroso de cualquier cosa que no pudiera controlar y que no fuera él mismo, comenzó a sentir la presión, a notar cómo su mundo perfecto se resquebrajaba. Las inexplicables pérdidas en la producción de azúcar, los accidentes constantes en la maquinaria, los rumores que comenzaban a correr entre los peones sobre un fantasma que rondaba el ingenio, que se manifestaba en los lamentos del viento o en los chirridos de las viejas vigas de la casa grande. Y ahora estas cartas anónimas, escritas con una caligrafía familiar y elegante, que parecían conocer sus secretos más oscuros, sus culpas más profundas. Ricardo, además, utilizaba su posición de caporal para exacerbar el miedo de don Elías. Dejaba pequeños signos o señales en los campos o en las cercanías de la casa grande. Una pluma de cuervo cuidadosamente colocada en la almohada de don Elías mientras dormía, una pequeña cruz de ramas secas atada a la puerta de su alcoba, el olor inconfundible a incienso quemado en el aire cuando no había nadie cerca, una presencia etérea. Cosas que podían ser atribuidas a la superstición popular o a la imaginación, pero que a don Elías le golpeaban directamente en sus temores más arraigados, en la grieta de su conciencia. Una noche, el terror se apoderó de él cuando un trozo de caña recién cortado apareció clavado en la tierra frente a su ventana, con un pañuelo de seda descolorido atado a ella. El pañuelo, reconocible, que envolvía el reloj de don Rafael. Ricardo había jugado su primera carta pesada. Don Elías comenzó a desvariar de forma preocupante. Las noches eran una tortura, pobladas por sueños perturbadores en los que veía a su tío Rafael, con los ojos vacíos y acusadores, señalándolo desde la oscuridad. Su contable, Lisandro, lo notaba cada vez más errático, más violento en sus reacciones, más paranoico en sus discursos. Los negocios del ingenio, ya afectados por los sutiles sabotajes de Ricardo, se vieron aún más perjudicados por las decisiones impulsivas, descabelladas y paranoicas de don Elías. Comenzó a despedir a trabajadores leales que llevaban décadas en el ingenio, sospechando de complots en su contra, y a invertir sumas absurdas de dinero en limpias, rituales y misas para ahuyentar a los malos espíritus que, según él, se habían apoderado de su casa y de su mente. Los otros hacendados de la región, que al principio se burlaban, ahora lo veían con preocupación. El punto de inflexión llegó cuando una de las cartas anónimas, esta vez más directa y audaz, llegó a manos del juez de distrito en Veracruz. La carta no solo mencionaba el reloj de don Rafael y la muesca distintiva, sino que insinuaba el lugar exacto donde el antiguo dueño había sido enterrado. Un sitio específico cerca de un viejo y majestuoso árbol de ceiba en los límites de la propiedad, un lugar que solo alguien muy cercano a don Rafael o a su asesinato podría conocer. La carta terminaba con una frase escalofriante, una sentencia.
La tierra guarda sus secretos, pero el tiempo y la justicia de los olvidados los desentierran. Pregúntenle al jarocho si quieren la verdad de los muertos sin pago y los vivos sin alma. Lo que las autoridades ocultaron por años, ahora clama desde la tumba. El juez, un hombre serio y pragmático, inicialmente escéptico ante lo que consideraba supersticiones de peones, decidió enviar a un pequeño grupo de investigadores al ingenio, más por curiosidad que por convicción. Su objetivo era discreto, buscando desmentir los rumores que ya circulaban en la ciudad y que comenzaban a empañar la reputación de Veracruz. Los investigadores, guiados por la descripción del viejo árbol de ceiba y los murmullos de los peones hábilmente dirigidos por Ricardo, quien de forma pasiva ayudaba en la búsqueda sin ser detectado, llegaron al lugar. La tierra alrededor del árbol, a pesar de los años transcurridos, parecía removida de forma antinatural. Al empezar a excavar, con el sol de la tarde filtrándose entre las ramas, no tardaron en encontrar restos humanos. Y junto a los huesos, todavía aferrado a un puñado de tierra como un macabro sello, estaba un pequeño botón de oro con las iniciales R. La noticia, el hallazgo irrefutable, llegó a la casa grande como un trueno en un cielo despejado. Don Elías, ya al borde de la locura, se desplomó al escuchar las palabras del juez. Los investigadores, al interrogarlo, no obtuvieron más que balbuceos incoherentes, ataques de ansiedad y miradas perdidas. Pero en medio de su delirio, en un rapto de culpa y paranoia, don Elías comenzó a confesar. Habló del reloj, de la avaricia que lo había consumido, de cómo había golpeado a su tío con una pala en un arrebato de ira y lo había enterrado en la noche, para quedarse con el ingenio y sus riquezas. Habló de los trabajadores que nunca pagó, de las vidas que había arruinado, de la culpa que lo carcomía día y noche, ahora que el espíritu de Rafael lo perseguía sin tregua, más real que la vida misma. Sus confesiones, entrecortadas y perturbadoras, confirmaron cada una de las insinuaciones de las cartas anónimas, cada uno de los miedos de los peones. La verdad, aquella espantosa verdad que Ricardo había desenterrado y orquestado con tanta frialdad, precisión y macabra paciencia, salió finalmente a la luz, golpeando a la sociedad veracruzana como un escándalo. Don Elías Montenegro fue declarado culpable, no tanto por las autoridades que aún intentaron disimular algunos detalles del descubrimiento para evitar un escándalo mayor que salpicara a la élite local, sino por su propia mente quebrada y su conciencia atormentada. Fue internado en un manicomio de Veracruz, donde murió un año después, consumido por la paranoia y los gritos de fantasmas que solo él podía oír, con la imagen de su sobrino muerto y de los rostros de los trabajadores impagos persiguiéndolo hasta el último aliento. El ingenio La Esperanza, sin su dueño tiránico y con su reputación manchada para siempre por el escándalo del asesinato y la explotación sistemática, entró en una bancarrota lenta y dolorosa. Sus tierras fueron subastadas, sus edificaciones vendidas a retazos. Los trabajadores, aunque nunca recuperaron los salarios perdidos o los años de su vida robados, se vieron al menos libres de la opresión asfixiante de la familia Montenegro. Ricardo el Jarocho Hernández, el hombre que había perdido a su hijo por la codicia de otro, y que había ejecutado una venganza tan silenciosa como brutal, se desvaneció de la faz del ingenio como un espectro. Un día simplemente no estaba. Algunos decían que se había marchado a trabajar a otro ingenio lejano en Oaxaca o Chiapas, buscando una nueva vida. Otros que se había ido al norte a buscar fortuna en tierras más lejanas, dejando atrás su pasado. Pero los más viejos del lugar, aquellos que habían visto el brillo gélido en sus ojos tras la muerte de Mateo, contaban otra historia, una más oscura y persistente. Decían que Ricardo se había convertido en un espectro, una sombra que aún rondaba los campos de caña, velando por los olvidados, susurrando la verdad a los vientos, un recordatorio macabro de que tarde o temprano la justicia, aunque sea la de ultratumba, siempre encuentra su camino. La tierra guarda sus secretos, sí, pero no para siempre. Y a veces los muertos, los que nunca cobraron, encuentran en los vivos a sus más implacables y silenciosos vengadores, a aquellos que desentierran lo que nunca debió salir a la luz, a aquellos que revelan lo que las autoridades ocultaron. La espantosa verdad siempre emerge.